Para los que no saben lo que es una charla TEDx, amigos, son charlas increíbles de gente de diferentes ámbitos de la vida y la verdad que te dejan grandes mensajes. Seguramente este sonido fue lo primero que ustedes escucharon esta mañana. Abrieron sus ojos y se encontraron en algo que definimos como una zona de confort. Esta zona de confort en ese momento estaba definido como un espacio físico. Era ese calor agradable que usted quería ir, que usted no se quería mover y saber que se tenía que ir a duchar. En la medida en que nosotros crecemos, vamos modificando nuestras zonas de confort. Inicialmente, esta zona de confort es un espacio físico, pero nos damos cuenta que nuestra familia también representa una zona de confort. Posteriormente, vamos al colegio, nos encontramos con otra zona de confort. Entonces extendemos un poco la zona de confort. Después llegamos a la universidad. Posiblemente sea otra zona de confort para muchos de ustedes, o lo haya sido. Una vez nos hemos graduado, empezamos a trabajar. El trabajo también representa otra zona de confort. Cada una de esas zonas de confort nos hacen sentir seguros. E inclusive nosotros como colombianos tenemos otras zonas de confort que creamos como regionalismos. Bien saben ustedes que, por ejemplo, los paisas viven muy arraigados a su tierra y crean de alguna forma también zonas de confort. Entonces sabemos que quieren vivir ahí. Los tolimenses, la misma historia. Los bogotanos o rolos también. Son característicos y creamos apegos a esas zonas de confort. Les voy a presentar este círculo. Los invito a que ustedes dividan ese círculo en dos partes. Háganlo por favor mentalmente. Imagínense que usted lo puede dividir en dos partes. Seguramente la mayoría de ustedes lo hizo de esta forma, verticalmente o horizontalmente. Aunque yo no les dije que lo dividieran en dos partes iguales, esto es lo que tendemos a hacer, homogenizados por un sistema en el que crecemos. Este sistema nos da ciertos arraigos. Yo ni siquiera lo pensé horizontal. Y culturales, y nos crea una zona de confort. Cuando vivimos en esa zona de confort, nos sentimos protegidos, nos sentimos seguros. Lejos de esa zona de confort hay un caos. No sabemos qué hay más allá. Nos da miedo explorar esa zona de confort afuera. E inclusive muchas veces creamos excusas y nos inventamos miles de excusas para abandonar la zona de confort. Un personaje que es muy conocido por haber abandonado esa zona de confort fue Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, siendo el año 1480, vivía feliz, estaba casado, tenía un hijo, viajaba por Europa. Imagínense en qué vida tan feliz. Pero él era un hombre muy inquieto y cada vez que pasaba por el océano miraba el horizonte. Colón pensaba alrededor de ese borde qué había más allá. Muy buena frase. Colón, en medio de muchas dificultades, consiguió de ese borde. Nunca podrás cruzar el océano a menos que tengas el coraje de perder de vista la orilla. ¡Uy, amigo! Porque ¿saben qué es lo que se me viene a la cabeza cuando veo esta frase? Miro para atrás y no veo nada. Y estoy dando un salto de fe a que o me quedo varado, o me pierdo en el mar, o se me hunde el barco, o me quedo sin provisiones. ¿Y dónde está el otro lado? Es una gran frase, ¿eh? ¿De qué había más allá? Colón, en medio de muchas dificultades, consiguió financiación con la reina Isabel para financiar este viaje. Y aún así tuvo que enfrentar muchas dificultades durante su travesía porque la tripulación no creía en que iban a encontrar las Indias. Entonces tuvo que soportar la rebelión de la tripulación porque la tripulación era supersticiosa y creía en maldiciones. En mi caso, inspirado por Cristóbal Colón, decidí algún día estudiar en una universidad mi pregrado. Y para mí mi zona de confort estaba rodeada de montañas y de un delicioso café. Al igual como muchos de ustedes o muchos estudiantes, me tocó trabajar de árbitro los fines de semana. No fue fácil, pero cuando terminé ese pregrado, me planteé otro posgrado. Entonces ya pensé en algo más grande. Es una universidad a nivel nacional, conocer diversas culturas, pero seguía siendo una zona de confort más amplia. Cuando terminé, quise ampliar un poco más esa zona de confort.
Entonces decidí optar por un posgrado más allá, como lo pensó Cristóbal Colón, más allá del océano. ¿Qué hay más allá? Entonces, así fue que llegué a Dinamarca. Dinamarca, pues, es una zona de confort que inicialmente presentó un cambio positivo. Mientras en Colombia, en las fiestas, yo bailaba como un robot, en Dinamarca yo era el rey del swing. Mientras en Colombia yo veía los partidos de fútbol desde el banco, e inclusive por eso me tocó ser árbitro. En Dinamarca me escogían de primero. Ese profe que parece a Mario Yepes para el equipo de acá. En Bogotá era todo un desafío subirse al Transmilenio en medio de muchas dificultades, cerrar la puerta o viajar así. En Dinamarca era difícil entender para dónde iba uno porque no entendía el lenguaje. E inclusive, si hablamos de las experiencias fuera de la zona de confort, esa es la primera experiencia que nos encontramos, el lenguaje. Resulta que yo aprendí un inglés enseñado por un latino, o sea, inglés colombiano o chichombiano, digamos. Y llego y mi supervisor es británico. Cuando mi supervisor me habló, lo primero que hace uno es como arrugar los ojos y mirar. Y empieza uno como el adornito del carro, que es el perrito, mover la cabeza. Y uno dice que sí. Yes, yes. Pero asimismo, mi supervisor me descubrió. Resulta que cuando salíamos a almorzar, nos íbamos todo el laboratorio, todo el personal del laboratorio al almuerzo. Y él contaba sus chistes. Y todos se reían. Y yo. Entonces un día me llamó. Mi supervisor me dijo, Nelson, o el humor británico usted no lo entiende, o usted no me entiende el inglés. Y yo dije, no me descubrió. Entonces me tocó reconocer que esa era una dificultad. Pero les voy a contar lo que pasó con el danés. Con el danés fue otra experiencia. Resulta que como buen colombiano, como bien educado, aprendemos a decir sí, gracias, no gracias. Ya tak, nej tak. Entonces los daneses son muy honestos y los daneses son muy correctos. Entonces siempre que usted compre, así sea una menta, le ofrecen el recibo. Entonces yo aprendí a decir nej tak, nej tak. Entonces un día, el día de la fiesta de San Patricio, en los países nórdicos y en los países del Reino Unido, usualmente toman mucha cerveza. Ese día fuimos a almorzar común y corriente, yo cogí mi almuerzo, agua, como siempre, me senté en la mesa, todos estaban tomando cerveza. Y yo, ¿sí? ¿Y ustedes cómo consiguieron cerveza? No, es que era gratis hoy, solo tenía que decir que sí quería. Y yo dije que no. A partir de eso, me tocó aprender a decir en danés, Yatela Ikedans, que significa no hablo danés. Me tocó aceptar mi falencia. Hay algo que les quiero comentar. ¿Sabían ustedes que Dinamarca en el año pasado, el año 2016, fue el país más feliz del mundo? ¿Sabían ustedes eso? Qué locura, ¿eh? Y aún lo sigue estando en el top 5. La razón es porque ellos aplican un concepto que se llama HUE. Ese me alegro concepto, mucho, Lautaro. explicado en términos de Lautaro, MS Lautaro. Me pongo a pensar qué buenos stream, boludo. Somos afortunados de estar viendo esto. Muchas gracias por eso. Entienden los daneses, es algo muy sencillo. No es inclusive buscar la felicidad, es vivir en ausencia de la tristeza. ¿Sí? Es vivir como casi crear esa zona de confort. Crear esa zona de confort y vivir cómodamente. Entonces los daneses saben hacer eso. Los daneses confían. Y les voy a mostrar algo también muy particular. Resulta que los daneses tienen su interpretación y en su idioma muchas cosas. Si yo les muestro una foto de esto, ustedes me van a decir que esto es un chocolate. Pues para ellos no es un chocolate, para ellos es un cacao. Entonces, ustedes imagínense un danés fuera de su zona de confort o una danesa pidiendo en Colombia un cacao bien caliente y bien grande. Entonces, de alguna manera genera caos fuera de la zona de confort. Un día salí a montar en bicicleta por Dinamarca, que es otra de las cosas muy particulares. Como les digo, hay una comodidad y una confianza en el sistema, esa seguridad que ellos crean. Resulta que me encontré esto en la vía y como latino yo, ve, están regalando papas. Pues no. Esto que ustedes ven ahí es la forma como venden
los campesinos en las áreas rurales. Usted ahí encuentra en las bolsas de papel que observa la papa dispuesta ahí, y en esa canequita blanca que usted observa Tenés que dejar el está dinero. el dinero. Entonces usted toma su bolsa de papas y deja el dinero en la canequita. Si usted pone más del dinero, pues obviamente pues toma su cambio. ¿Y el cambio qué es? Aunque nosotros decimos que Colombia también es un país muy feliz, realmente nosotros somos un país muy alegre. Tal vez ese concepto se... Amigo, estamos totalmente de acuerdo que en Argentina se llevan hasta el carro o se llevan todo y si el carro no le sirve te lo rompen. confunde. Y por eso, por ejemplo, algo como Gracias, esto no Rencam. funcionaría en Colombia. Otra de las cosas particulares de la cultura danesa es que ellos son muy creativos, son muy innovadores. Están también en el top 10 de los países del mundo. ¿Sí? Generan muchas patentes. Hay demasiada inversión en investigación que se refleja también en la innovación. Cuando llegué a la Universidad del Sur de Dinamarca me encontré con esta figura. Y yo, ve qué curioso ese huevo. ¿Y ese huevo qué significa? Pues me llamó un huevo, un huevo. ¿Qué? O sea, entonces le pregunté a mi supervisor, ¿y ese huevo por qué? Entonces mi supervisor me contestó, es por la historia del huevo de Colón. Entonces me tomé el trabajo de averiguar la historia del huevo de Colón, y la historia del huevo de Colón dice más o menos así. Cuando Cristóbal Colón regresó de las Indias a España, los reyes organizaron una comida. Estando Cristóbal Colón en medio de los nobles, uno de los nobles exclamó, Señor Colón, incluso si vuestra merced no hubiese encontrado las Américas, no nos hubiese faltado quien lo hubiese hecho en España. España es una tierra ávida de muchos hombres conocedores de cosmografía y literatura. Colón no dijo nada, simplemente solicitó un huevo. Y dijo, apuesto, señores, a que ninguno de ustedes será capaz de poner este huevo en posición vertical, como lo haré yo, sin ninguna ayuda. Y efectivamente el huevo empezó a pasar por cada uno de los asistentes a la cena. Cuando el huevo volvió a las manos de Colón, Colón tomó el huevo, lo aplastó suavemente sobre la base y el huevo permaneció en posición vertical. Y Colón simplemente se retiró. Todos los asistentes entendieron el mensaje. Y es, hecha y vista la hazaña, cualquiera puede repetirla. ¡Pero la reputa madre! ¡Dios mío! ¡Qué mensaje zarpado que acaba de dar! Claramente. Claramente. Esto me hace pensar en un montón de cosas. Lo que quiso decir es que hubo alguien que le dijo que si él no hubiera descubierto América, puede hacerlo cualquiera. Que España estaba rodeado de gente capacitada para poder hacerlo y que si no lo hacía él, iba a haber otro que lo haga. Entonces él pidió un huevo y dijo, bueno, ahora yo les voy a decir que ustedes pongan este huevo de manera vertical como lo voy a hacer yo. Y empezó a pasar el huevo, pero él quedó para lo último. Y evidentemente nadie pudo poner el huevo de manera vertical. Entonces él lo golpeó por la base, lo dejó parado y se fue. Y el mensaje, como dice él, es muy claro. Hecha la hazaña, todos pueden realizarla. O saben cómo realizarla. Pero, Momo, lo acabamos de ver, ¿por qué lo repetís? Porque hay pelotudos que no lo entienden. Es así. Entonces, si hay pelotudos que no lo entienden, hay que explicarla, la explico, no tengo ningún problema. O también hay pelotudos que preguntan por qué la repito, y son pelotudos que no se dan cuenta que hay otros más pelotudos que él. Por 3 años hecha y vista la hazaña, cualquiera puede repetirla. Por 3 años y medio, Dinamarca fue mi zona de confort. Era bastante cómoda. Pero ustedes saben que la vida consiste en buscar desafíos.
Ahora mi zona de confort tiene hermosos atardeceres y me gusta sentarme a tomar un tinto y a disfrutarlo, a contemplarlo. ¿Dónde es eso? Por alguna razón que no entiendo, pero que puede ser una señal del universo, regresé de Dinamarca a la Universidad de Cundinamarca. Tal vez sea una señal, pero sé que aquí tengo muchos desafíos todos los días. Y en mi experiencia personal, lo que les quiero compartir para terminar es lo siguiente. Algunos consejos que ustedes podrían tener en cuenta para salir de su zona de confort. Y es, siempre tome nuevos desafíos. Piense diferente a todos. Así usted vaya en contra de la corriente. Venza el miedo a la frustración. Evite inventar excusas. No viva en el pasado. Como colombiano siempre inventar excusas. Esto me sirve muchísimo, ¿no? Tomar nuevos desafíos, pensar diferente a todos. ¡Qué increíble! Esto, vencer el miedo a la frustración, evitar inventar excusas. Esta, amigos, es en la que caemos casi todos. No lo hago por esto, no lo hago por aquello. No vivas en el pasado. Esto es otro gran problema, ¿no? Ricardo Morán, hazte cargo de ti. Opa, Voy a ver otra, Me parece que voy por esa, A ver. Hazte cargo. La voy a dejar acá mientras terminamos de ver al colombiano crack. Como colombianos siempre viajamos y nos quedamos pensando en el tamal, en la lechona, en la bandeja paisa, fuera de la zona de confort. Y no vivimos el presente fuera de la zona de confort, sino nos quedamos arraigados en ese pasado. E incluso construimos un futuro que no existe. Porque así ahorremos y mandemos el dinero para Colombia, no sabemos si lo vamos a disfrutar. Por eso entonces, disfrute el presente. Y tal vez mañana que suene la alarma, usted se pregunte si vale la pena salir de su zona de confort. Muchas gracias. Qué la verdad, amigo, me encantó, Ella me llama y no sé qué hacer ya.